El INARDES, el Instituto Argentino del Desarrollo Sustentable y el Derecho Ambiental, lleva largo tiempo ya en su campaña para tratar de salvar al Río de la Plata. No es una campaña contra un puente, es una campaña a favor de un río. A lo largo de todo este tiempo hemos expuesto públicamente en diarios, en revistas, en la televisión y en la radio, en publicaciones, todo lo que nosotros pensamos acerca de este emprendimiento del puente de Buenos Aires a Colonia, que por muchas razones estimamos que es nefasto. Nosotros llamamos a argentinos y orientales para que den su versión de las razones que existen para oponerse al trazado de un puente que en vez de contribuir al progreso de los dos pueblos, lo que va a hacer es causar enormes daños, ahora y en el futuro. El relevamiento integral del Río de la Plata es imprescindible, pues es nuestra vía de comunicación más importante con los demás países del mundo. El estudio de la hidrografía y el balizamiento tienden a la previsión de accidentes graves. Cuando nosotros queremos tratar sobre el puente del Río de la Plata, habría un orden lógico de preguntas a las cuales responder. ¿Es necesario el puente? Si es necesario, ¿qué traza elegir? Y finalmente, ¿qué características técnicas debe tener ese puente? Hay 5 trazas previstas. Una de ellas pasa por Carmelo y sale de Carmelo y todo el delta. Otra de ellas sale de Conchillas, pasa sobre Timoteo Domínguez y cruza el delta. Y hay 2 que están al norte de Colonia y una que finalmente se habría seleccionado, que es la que sale de Punta Arana, del lado uruguayo, hasta Punta Lara en Argentina. Pachequito, vení. Oscar el Gorosito. Hace 25 años que estoy en la Reserva Natural de Punta Lara, cuando esto no era nada. Eran originariamente, por decreto, 31 hectáreas, del año 58. Después, hace 2 años atrás, del 96, se amplió a 500 hectáreas. Y tengo 57 de edad. Justo Coralio Jaureguis Moreno. Soy nacido en La Lata. En La Lata es el nombre de La Lata Vieja, la ciudad de Cardonas. 28 años con mi pobre chiva, la bicicleta. Recorro toda la ciudad vieja, es decir, gran parte de la ciudad de Colonia. Creemos que hay que tender a unir los dos países, pero a través de soluciones geográficas naturales, lógicas. Nosotros tenemos que seguir a la naturaleza, no interferirlos como obras como el puente de Punta Lara Colonia, que piensan construirlo en un sitio donde la naturaleza todavía no ha horadado en el fondo del Río de la Plata los canales. La traza fue estudiada, a mi modo de ver, de una manera apresurada. Se descartaron otras posibilidades a través del delta o otras integraciones con el pretexto de que había que buscar la traza más barata. La consultora, sin mayores argumentos, lo hemos leído nosotros, desecha porque dice que hay problemas ecológicos en pasar por el delta y finalmente toma como decisión que la distancia más corta es la más económica. Entonces hay una paradoja. Hago el puente en la distancia más corta que me permite hacer un solo puente. Entonces hago el puente más largo. En su momento fui invitado por el Club Náutico San Isidro y las federaciones náuticas del Río de la Plata para analizar con un ojo profesional qué era este puente. Y así tomamos contacto con la Comisión Binacional, la cual nos dijo que las 2 primeras preguntas, si el puente era necesario y cuál era la traza, estaban fuera de toda discusión porque eso era una decisión política.
El Río de la Plata tiene un sistema hídrico de crecientes y bajantes 4 veces por día. Arrastra en la bajante limo en suspensión. Cuando por factores de la luna, que es el que produce las crecientes y las bajantes, se detiene el agua que baja, el flujo de agua, y viene el agua de mar que entra y el río empieza a crecer, ese frenado del agua deposita el limo que el río trae. El delta avanza entre 50 y 60 metros por año. Por ejemplo, en el año 1789, la distancia acá, el borde del delta, venía así. Por esta zona que está acá, que son unos 40 kilómetros del puente, está la cima del Banco Ortiz. Aquí hay 2 metros de profundidad. En la zona de La Plata, toda esta zona que el canal de salida de La Plata, está acá en el medio, toda esta zona tiene 2 metros de profundidad. Baja el agua, viento norte baja el agua. Y bueno, bajó, no crecía, aparte el viento era muy fuerte. Bueno, nos quedamos varados. Y bueno, estuvimos ahí, pasamos toda la noche. Y era tanto el bajamar que vos caminabas sobre el Río de la Plata, ¿no? En la medida que yo pongo obstáculos, pilotes o columnas en el río, ayudo a frenar más esas aguas, consecuentemente produzco más depósito de limos. Un puente necesita apoyos, necesita bases, necesita una estructura de apoyo. Por más liviano que uno vea un puente, por más uno ve un puente y dice está colgado de cables, es una cosa aérea, uno tiene una especie de romanticismo de ver los grandes puentes. Esos puentes están fundados sobre pilas que tienen que sostener toneladas y toneladas de pesos, vibraciones, estar sometidas a flexiones por los vientos, etc. Debajo del agua van a haber masas de hormigón de grandes tamaños que no van a permitir el escurrimiento natural de las aguas. Eso va a producir embancamientos aguas abajo. Esos embancamientos aguas abajo están deteniendo el flujo natural de las aguas, producen más embancamientos y a la larga, yo en ese aspecto no lo puedo predecir con años, serán 50, serán 100 o serán 500, no me importa. Estamos acelerando un proceso de embancamientos que naturalmente va a producirse con mayor aceleración o más fuerza sobre las costas, que es donde menos agua hay. Los camalotes cubrieron las aguas y dificultaron la navegación al extremo que algunas lanchas quedaron inmovilizadas. La acción de las autoridades y la colaboración de los particulares, luego de grandes esfuerzos, consiguieron dejar libre de dificultades la navegación. Al levantarse los lodos del fondo, tenemos las posibilidades de una contaminación importante de cada una de esas especies que a su vez van a alimentar a otras y podemos llegar hasta el hombre. Nosotros tenemos una especie de nutria que no se alimenta de vegetales, se alimenta de pescado, es carnívora. Y el nutriero se come la nutria, porque eso yo lo he visto. El que va a las islas y no cazó una nutria y se la comió, no puede decirse que es isleño. Yo también, yo cuando voy a la isla y veo a alguien que haya cazado un carpincho, alguna nutria, milanesa, papa frita, venga, espectacular. Calificada caravana de embarcaciones parte del puerto de Olivos rumbo al país hermano. La travesía en el marco magnífico de un cielo luminoso y un río apenas rizado por los vientos favorables concreta estampas marineras de prósperos. En Montevideo el empavesado multicolor les anticipa desde el Yacht Club Uruguayo la más cordial de las bienvenidas. Esos son los futuros navegantes que después, en barcos de más porte, cruzan nuestro Río de la Plata. 14.000 barcos anuales cruzan el Río de la Plata. El río tiene 41 kilómetros de ancho. Con las últimas alturas previstas por la Comisión Binacional, solamente sería navegable para la navegación menor un orden del 30% del ancho del río. La distancia que hay entre los 5 metros aproximadamente, que es toda esta zona, y esta zona donde vuelven a haber 5 metros, esto son 17 kilómetros. Lo van a reducir a 1 kilómetro.
Así que yo les diré que llegan a nuestros puertos los buques tipo Panamax. En realidad son los buques más grandes que pueden cruzar el Canal de Panamá. Las restricciones naturales del Río de la Plata hacen que no puedan navegar a 15 metros, tienen que ir a 11 metros. Nuestro tráfico internacional se caracteriza por una gran exportación de granos. Estos buques son especializados para el transporte de granos. No van en bolsas ni van en contenedores especiales. Va en lo que se llama a granel y llegan semivacíos. Cuando están en lastre, están mucho más levantados fuera del agua y el puente con su estructura es una limitación. Cuando nosotros en esta comisión técnica comenzamos a trabajar sobre la altura del puente, esta estaba fijada en 50 metros. Hoy ya ha sido elevado a 65. Pero, ¿quién de nosotros puede predecir lo que va a exigir la navegación de acá a 50 o a 70 años o a 100? Porque el puente, dadas sus dimensiones y sus características, no es una obra de quita y pon. Hoy la pongo, mañana la saco sin problemas. Es una obra que va a quedar por no menos de 100 años. Y vayamos a nuestra realidad argentina. El puente Zárate-Brazo Largo, que fue una obra que cubrió una necesidad imprescindible, fue pensado por todos los ingenieros y técnicos en forma lo mayor previsoriamente posible. Pero hoy, a 25 años de inauguración del puente, el puente es una limitación a la navegación de los puertos ubicados en el río Paraná. ¿Se hicieron las cosas mal? No. Los cambios que aparecieron en el transporte marítimo en los últimos años no podían ser previstos. El delta crece 50 metros por año. Ese crecimiento del delta determina las vías navegables que se han ido formando, que son el Paraná de las más importantes, el Paraná de las Palmas, el Paraná Guazú, el Paraná Miní y del otro lado el río Uruguay. Esos cauces van determinándose en función de los aluviones que se van depositando en el río. Ir a la distancia de Punta Lara Colonia a pretender que estén definidas ya las vías navegables futuras es querer forzar a una naturaleza que tiene sus caprichos y que ya está evaluado a través de lo que se hizo con el canal Mitre, que el río no quiso pasar por allí, hay que estar dragándolo permanentemente para conservar esa vía fluvial. Entonces los pasos que se van a dejar es de muy dudosa seguridad de que coincidan con los futuros pasos naturales que la geografía del río y el crecimiento del delta determine. En consecuencia, si el día de mañana podían habilitarse 4 o 3 accesos o canales naturales, estos ya estarían cortados por un puente que es irreversible. Una vez que se hace una obra de hormigón, es imposible sacarla. Efectivos del primer batallón de zapadores blindado realiza la reconstrucción de un puente viejo sobre el río Las Conchas que significaba un peligro para la circulación de vehículos. El río de la Plata es un elemento vivo, tiene la fuerza de las tormentas, de los vientos. Un viento de 100 kilómetros en el río de la Plata hay que estar arriba de un barco y saber lo que es eso. El río de la Plata forma olas de 2 metros de altura, cortas, que son tremendas. Hay que estar arriba de un barco y vivirlo en una noche oscura, teniendo que ir a la proa a sacar una vela mientras tiene un puente al lado, uno navegando y esperando que no se dé contra el primer pilote y no se vaya al fondo. Entre esos pilotes se producen aceleraciones de correntada, de corrientes. Cuando los vientos son fuertes, hay que pasar navegando, esquivando toda esta serie de pilotes. Muchas veces el barco no va donde uno quiere y cuando se para un motor ya puede ser que no haya ancla que alcance para poder sostenerlos y no se peguen contra esos pilotes. Ha habido tantos accidentes por este tipo de obstáculos que es algo muy conocido. Los especialistas dicen que en grandes buques ocurre un accidente y medio por año. Obviamente cualquier compañía aseguradora, cuando esto se va a llenar de buques, más las posibilidades de que se pueda, en algún error de navegación de un práctico, se puedan llevarlo un pilote, los seguros van a aumentar. Es una colisión entre los buques Monte Urbasa de pasajeros y el petrolero Rosa Merck. El siniestro, que pudo tener más graves consecuencias, ocasionó un gran rumbo en el barco español, el cual muestra las heridas en su proa.
Esta no es una obra que por su dimensión pueda fácilmente cuantificarse en cuanto a los plazos y sobre todo en cuanto a los costos. Las ideas iniciales de la comisión se valoraron en el orden de 1.028 millones de pesos. Luego de ser mejorado el proyecto, poniéndole mayores exigencias, esa cifra ha bajado a los 800 y pico de millones de pesos. Pero tenemos en Argentina una gran experiencia. Todas las obras públicas de esta magnitud cuestan finalmente bastante más que las cifras que se habían pensado. Y la quiebra de una empresa constructora no es uno de los tantos problemas que están alejados de la realidad. Wir haben ein sehr großes Projekt zwischen Schweden und Dänemark. Also diese Brücke hat man jetzt schon ziemlich lange gebaut und das dauert noch ungefähr 2 Jahre. Und ja, also man hat geglaubt, dass es viel schneller gehen sollte und es kostet jetzt zurzeit auch ungefähr 2-mal so viel als gedacht. Por lo menos que sepamos el margen de riesgo que estamos corriendo. Y no solo el margen de riesgo, ¿cuáles son los reales costos? Esa comisión va a trabajar a rango internacional, va a hacer los pliegos, va a firmar el contrato y los estados, a través de sus parlamentos, ¿qué control van a tener sobre lo que decida la comisión? Eso es muy fuerte. Y el tratado dice, el tratado este que está a estudio y para aprobarse dice que la comisión semestralmente informará a los estados a través de los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países. Entonces la comisión va a tener unas facultades, el pliego de condiciones no va a pasar, porque todavía no está hecho, por el visto bueno del Parlamento. Algunos arreglos que se puedan o que se vean obligados a realizarse se van a hacer, y lo dice el tratado, por notas reversales, es decir, firmadas por los cancilleres. Y las notas reversales no pasan por los parlamentos. El Río de la Plata no volvió a ser el mismo después del dragado del Canal Mitre. Las empresas constructoras, por distintas causas, dejaron abandonados una serie de tuberías, caños, materiales de construcción, que hace que lo que era relativamente fácil de navegar hoy quede reducido a un paso muy estrecho entre las boyas 25.2 y 26.7 del Canal Mitre. A las grandes empresas muchas veces les conviene abandonar en el lecho del río elementos después que han sido usados, como estructuras secundarias y demás, que recogerlas porque da mucho trabajo y cuesta mucha plata hacerlo. Y por más controles que se haga, el cementerio que queda alrededor de una de estas obras es impresionante. Estos son barcos que quizás ya lo tiraron y tratan de construirlo de vuelta. Años que están tirados estos barcos. I come from a small village just north of Oslo. I have a girlfriend living in Buenos Aires, and we just came here for a weekend trip. It was close. It looked. We have a guidebook who says it was a nice, quiet place, and it looks like it is. It's very beautiful there. Nos conocemos todos, entonces cuando viene gente y empezamos a decir, fue fulano, sí, pero ¿te acordás que es hijo de aquel que era cartero? Sí, lo tenés que Colonia conocer. no está preparada para recibir una masa turística que está atraída por los encantos eso de Colonia, su clima, sus lugares históricos, la tranquilidad que existe, tanto en materia de personal como también en materia de medio ambiente, de hábitat. Se va a encontrar con un flujo que la propia Comisión Nacional del Puente, la uruguaya, están hablando de un crecimiento vegetativo que lleva al doble de la población, al doble de la actual. Está muy poblado ahora Colonia y como para venir más gente habría que edificar más casas, apartamentos. La diferencia entre un área metropolitana de la envergadura de Buenos Aires conectada a un área hipersensible
¿qué te podría decir? Tímida, como es Colonia, ¿no? Desde el punto de vista territorial, ¿no? Es tímida por cuanto todavía no hay ni decisiones fundamentales del uso del suelo, de la reserva de tierras, del manejo de los recursos naturales y culturales. Mirá que Colonia es patrimonio mundial, ¿verdad? Declarado por UNESCO. Pero además nuestro país, vamos a ser sinceros, es tan pequeño que una obra de esa envergadura puede llegar a cambiarle el perfil al país. Bueno, simplemente queremos saber si estamos dispuestos a cambiarle el perfil al país, si entendemos que esos cambios van a ser en beneficio de nuestro pueblo. El puente llevaría a la obligación, lo dice el tratado, de acondicionar las rutas que van a comunicarse con el puente. Se va a amontonar todo y va a poner un taponcito en la punta. Eso ocurre acá, si se hace el puente, acá la ruta 1, si ustedes la transitaron, nosotros le llamamos la ruta asesina porque todos los días hay accidentes mortales. Las consultoras expresan que no hay ninguna seguridad respecto al movimiento de tráfico de carga. El paulista que quiera comercializar con el mercado asiático hace este recorrido. Y ya Chile firmó con los países del Mercosur que aquí, que el túnel de Jama, tiene que ser de baja altura. El hecho de un eje vial está muy remoto, con la negativa total de todas las corporaciones gubernamentales y no gubernamentales brasileras, que dicen que de ninguna manera ellos utilizarían un eje vial por el Uruguay. Ellos ya lo están haciendo por Paso de los Libres, con un éxito rotundo, y tendrían una aduana más, que ellos los perjudica y que no tiene absolutamente ningún beneficio. Punta Arenas Colonia está en contradicción con el Mercosur, porque todo el norte argentino tiene que ir hacia el sur, 70 kilómetros para salir otra vez al norte, por el Uruguay, donde no hay caminos para el Mercosur, no hay caminos. El único camino que hay es la ruta turística de la costa, de manera que estaríamos pensando que esto tiende mucho más a favorecer el turismo uruguayo que otra cosa. El argentino va a salir de Buenos Aires, ir hasta Punta Lara, 40 kilómetros, cruzar el puente, 43 kilómetros. ¿Ustedes se imaginan lo que es cruzar 43 kilómetros, 850 de altura del mar, con una soledad de agua por todos lados, algún vientito que venga? Son 45 kilómetros, ¿no? El hecho concreto es que se va a construir una vía de ida y una vía de vuelta, como está actualmente la Ruta 1, ni más ni menos. Van a hacer filas de container de posiblemente 15, 20 containers uno tras de otro. Yo me imagino lo divertido que debe ser para un turista venir de la Argentina a la playa uruguaya y venir 46 kilómetros atrás de un container, porque no va a poder pasar, eso es evidente. Estamos hablando de fuerte viento, que puede provocar algún problema, algún percance en algún vehículo, de fuertes precipitaciones que disminuyan la visibilidad de la persona que va manejando por el puente, la ocurrencia de rayos que pueden provocar una cantidad de fenómenos, o sea, disminución de la visibilidad, afectar a los que van al volante de los vehículos. O sea, todos son problemas de seguridad debido a las contingencias meteorológicas, a los fenómenos meteorológicos que pasan en ese momento. Que hay que tenerlo en cuenta y hay que estudiarlo. Claro que existen, pero se suman mucho más cuando tenemos un puente que va a ser el más largo del mundo. Un automóvil particular obstruida la visión por la bruma se precipita al riachuelo pereciendo sus 3 ocupantes. Nuestras cámaras documentan la extracción del coche. En su interior se hallan los cuerpos de los esposos Pinin y de la mucama Juana Lupín. We're building bridges or tunnels to almost every island that lives people on. We even have tunnels that are 40 kilometers long, tunnels under the what do you call it, the fjords. And I think that's very bad. Why? Because for the tourists, they don't see anything because they either go in tunnels. Before they went in ferries.
and then they got to see a lot of things, and it costs way too much money, and you lose the feeling of coming to a small place. When you have a connection like that, you have more people coming there all the time, and it looks different when you can come there easily with cars. Sure. More pollution. So that's what they do in Norway anyway. I don't think it's good. La experiencia en todo lugar del mundo dice que toda la gente va a querer viajar en el puente. La primera vez. Porque todos queremos conocerlo. Todos queremos tener experiencia. Un nuevo puente, pero después no va a viajar más. Imagínense esta diferencia. Un camino por el delta sería un camino parque, sería una ruta hecha por empresas viales, con puentes como Zárate Brazo Largo, cruzando el Paraná de Las Palmas, cruzando el Paraná de Guazú y cruzando el río Uruguay. Serían 3 o 4 puentes importantes y el resto una ruta paisajística, ampliable, con lugares de descanso, contra una masa de cemento que corta el río en dos, haciendo un impacto visual, además, la masa de cemento que sería hasta una agresión a nuestra naturaleza. Verdaderamente, los argentinos tenemos mucho más que ganar si se realza un territorio que hoy está abandonado y que es nuestra parte, en confrontación con el cierre de un río que hoy disponemos y que podemos gozar libremente. Yo nací acá, pero digamos toda mi familia, mi padre, mis tíos, mis primos, la mayoría viven allá en la isla todavía. Si a mí me vendría alguien a ofrecerme un trabajo en la isla por el mismo sueldo que estaría acá en el náutico, y soy uno de los primeros que estaría en la isla trabajando, sería algo espectacular, sería hermoso, me coparía, la verdad, por el mismo sueldo, o quizás menos, pero irme a trabajar a la isla o vivir en la isla. Ja, wir wissen ja nicht so viel über eure Brücke, aber das ist wahrscheinlich ungefähr dieselben Probleme mit der Umwelt und so. Und also ich denke, dass es sollte fast unmöglich sein, so eine große Brücke zu bauen, ohne das Natur zu verletzen. Also, créame, vienen gente extranjera y aprecian más esta reserva. Vienen gente, acá han venido franceses, han venido a conocer la reserva de Punta Lara porque ellos, la selva, porque ellos dicen no puede ser entre la capital de la República y la capital de la primera provincia haya una selva. Hemos llegado al año 2000 con la misma falta de previsión de futuro que tuvimos en todo el siglo. Si bien el puente va a ser otro gran acontecimiento, el puente puede ser necesario, puede ser beneficioso, puede ser, no lo sabemos, pero sí sabemos que no hay absolutamente ninguna medida prevista para retener y programar esa avalancha que se va a venir de población, de industria, de contaminación y de deterioro ecológico. Nuestra posición es no querer ponernos en la posición de la máquina de impedir, es decir, no estar en contra del progreso, pero sí pedir que se estudien las condiciones, que se evalúen las condiciones para ver si ese es el lugar donde tiene que haber un puente o si el puente que naturalmente nos una con el Uruguay tiene que pasar a través de lugares donde ya está definida nuestra geografía. De esta manera, después de haber escuchado todas estas opiniones, nosotros creemos haber brindado un panorama con fundamento serio sobre cuáles son las razones que tenemos argentinos y uruguayos, científicos, técnicos, ecologistas, expertos en desarrollo sustentable, para oponerse a la traza del puente Buenos Aires-Colonia. Somos nosotros, el pueblo, los que debemos decidir. Somos nosotros los que tenemos que tomar la responsabilidad para hacer que las cosas se hagan correctamente. Nada tenemos que esperar sino de nosotros mismos.